blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver. Bear market a la vista y yo sin internet. NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. ¡Hey! Militantes del saber, bienvenidos. Chao. Me voy con un perrito que hay acá. Chao. Hoy tenemos un invitado canino acá atrás nuestro. Que ya le introduciremos la historia, ya les contaremos, porque hoy tenemos una invitada con una historia muy potente. De esas historias que vale la pena ser contadas. Ok, está ahí el bebé. Yo le digo el perrito bebé, ahora después lo vamos a presentar. Pero yo lo conocía de antes, a este perrito que ahora está descansando. Se le había puesto enfrente un perro robot, de los que los usan en todos los eventos y los llevan a todas partes. Y yo vi que se sentía incómodo. Claro, El perrito bebé. Un androide. Sí, pero incómoda la situación porque el humano insistía con mirá, y este se quería ir, pobrecito, y de ahí cuando llegué... No rompa la pelota. Claro, dale, tranca. Y no, él, ¿viste? Es buenísimo, entonces se iba. Así que yo ya lo conocía, no voy a develar el nombre hasta que contemos un poco toda la historia. Quiero sí no olvidarme de todos los comentaristas de YouTube que se preocupan por mi respiración, que he comprado estas esponjitas de las cuales esperamos honrosamente que puedan filtrar la entrada y salida de dióxido de carbono de mi cuerpo. Muy bien. Por lo cual, de esa forma... Pará, dije muy bien y levantó la orejita, estoy viendo el... No, está Muy bien. atento. Es súper dotado Sí. Lo podríamos entrevistar hoy también. Sí, con IA se puede, o sea, sí, ya se podría algo hacer con inteligencia artificial y con... IAs que interpretan Sí, el que lenguaje sí, de los obvio. perros. Eso pronto, de ballenas, de cetáceos hay, obvio, tiene todo el sentido. Es un tema, es muy posadista el tema, el de codificar el lenguaje de los delfines y ballenas. A mí me gusta y no me gusta la idea. ¿No? Y no me gusta porque van a saber cualquier plan maléfico que puede ser un delfín, pero más allá de eso, también cualquier plan que lo que quiera hacer si se trasladan a un lugar o algo, no me gusta. ¿Pero de qué conversarán los delfines? No sé, que hagan la suya, la interespecie, tranqui. Pero los perritos o los gatos no sería más fácil. Sí. Pero de los que seguramente están investigando esta cuestión del lenguaje interespecies para poder decodificar el futuro de la expresión a través de la inteligencia artificial, son nuestros amigos de Ciudadanía. IA. El @ciudadanía, el Instituto de Innovación Digital, que están impulsando prácticas para poder mejorar la investigación de uso de inteligencia artificial aplicada a la cosa pública. Uh-huh. Por ejemplo, todos los investigadores que están trabajando en materia de equidad digital, Bien. ética y transparencia para uso responsable. Todo lo que escucho me parece que es algo de hace 5 años atrás, como que viste que el mundo cambió. Uh-huh. Y que escucharlo ahora es como novedoso, porque se perdió la perspectiva de género, equidad, de ética. Me gusta escuchar esto. Hay que mantener activa la agenda. Sí. La participación digital, las Smart Cities, nuestros amigos de @ciudadanía son un laboratorio de innovación digital que están en la vanguardia de la investigación de estos temas en la República Argentina, en la aplicación de inteligencia artificial a las cuestiones que van a ayudar a la gobernanza de nuestra sociedad. Uh-huh. Y pueden encontrar más información en las redes, Ya. @ciudadanía. Siempre lo pronuncio raro porque acá dice @ciudadanía. Claro, destacar el IA, ¿no? Pero lo digo así raro para que se lo acuerden y después vayan ustedes y puedan investigar y ver todo lo que están haciendo en el Instituto de Innovación Digital. Hay divulgación, hay análisis y monitoreo de impacto social, hay liderazgo político digital para quienes quieran incursionar en la política sin tanto cassette del pasado y con una forma novedosa de ver la realidad, y elaboran informes para decisiones y generadores de políticas públicas. Montonazo. Montón. El futuro de la patria se cocina en Ciudadanía. Bien. Bueno, tenemos una invitada del Así es. Algo antes que quiero comentar, así como esto, lo de la respiración de Santi y todos los haters que estaban ahí. A ver, comenten, a ver, youtubers. respira. Profundamente. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Después te nos dicen. Pero también, ¿sabes lo que noté? Y lo noto en general, a mí muchas veces me criticaron por feminista y por otras cuestiones, y de repente se dieron cuenta quién era Musk. Quedó muy a la vista todo, y Trump y toda la cosa, y cómo ese giro tan fuerte hacia nosotras y diversidades. Entonces vi que eso me armó porque hasta queda como hasta disgusting, ¿no? Como bancar a ese personaje. Pero nada, lo quería comentar porque vi que o no le están pagando, o no está funcionando el sistema de trolls, o de repente se movió. O sea, eso simplemente. ¿Pasó algo con nuestro amigo Elon? Mi amigo Elon. No, ya no sé si es tu amigo. De hecho, el día que lo bajé, nadie acá se opuso. Fue como,
Nadie lo volvió a colgar. Y no, fue cuando en octubre del año pasado, cerca del Tech Forum, mira vos. Bueno, volvemos al tema central acá, que es nuestro perrito hermoso también. Bueno, nos visita el día de hoy Keila Barral Masri. Hola. Founder de Cromodata. Nita. Y nuestro pequeño amiguito que está acá. Harry. Alias la humana de Harry para mucha gente. Sí. Mucha gente dice la humana de Harry y después se acuerda de mi nombre. La cámara no lo puede tomar acá. No, a ver, Harry bebé. Está acá abajo de nosotros, ya atento, protegiendo. Está buscando mimos. Sí. No lo puedo levantar. Sí, pesa, me abre la naricita. A ver si se ve. Gordi, te voy a hacer lo que te gusta, Gordi. Prefiero que la gente... A ver. Ahí está el momento de... Miren lo que es esto. No, es el perro más bueno, más todo el Se mundo. nota, tienen como una especie de aura de mansedumbre muy especial. Es un buenazo. Harry es así como es un perro rescatado, o sea, Ok. es un perro que otra familia abandonó y que bueno que yo adopté y adiestramos. Cualquier perrito puede aprender a hacer lo que hace Harry. Harry es un perro de asistencia médica. Yo tengo epilepsia refractaria, no se controla con medicación y Harry pone un cambio en mi olor, lo detecta y me avisa antes y bueno, se sube arriba mío. Mejor que la inteligencia artificial, chicos. Pero no hay esto tecnología para no hay tecnología para esto, o sea, es mejor que la AI. Esto es real, no hay tecnología para una detección preventiva. Todo depende, o sea, no quiero decir nada, o sea, chicos, no soy especialista, pero según lo que me dice me dicen mis doctores, mis neurólogos, o sea, hay tantos tipos de epilepsias como personas con epilepsias, como que cada quien es muy distinto. Claro. Entonces, hay gente que siente algo que es el aura, hay gente que no. Yo a veces siento como un sabor en la boca así medio metálico, que supuestamente eso es lo que Harry huele antes. Wow. O sea, es como que es cada quien con su epilepsia. Hagamos pausa ahí y rebobinemos en tu historia personal, porque vos estuviste muchos años buscando este diagnóstico. ¿Cómo fue tu camino con la epilepsia y cómo lo fuiste llevando? Sí, y más que en realidad que buscar el diagnóstico de epilepsia, o sea, como mi diagnóstico general, la epilepsia de mí es una consecuencia de un diagnóstico tardío, vamos a decirlo así. Okay. Yo empecé de adolescente y esto engancha mucho con qué hace Cromodata y por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos con tanto ímpetu. De eso vamos a hablar. Que eso es lo que vamos a hablar. 7 años, desde mis 16, con migrañas todo el tiempo. Al principio eran ocasionales, después cada vez más. Era como mucho dolor de cabeza. Bueno, nada, mujer, adolescente, ¿viste? Si no era que la facultad, que mis papás se separaron, que mi novio no sé qué, ¿viste? Siempre el médico, o sea, yo quería guardias y era como... Es una pavada. Era eran como... todas excusas, todo era te estrés, subestimaban. sí, todo era estrés emocional, supuestamente. Y yo sentía que algo estaba mal, pero empecé a creérmelo, porque obviamente, o sea, sobre todo hoy creo que estamos todos más preparados y le preguntamos a la ciencia, a la IA, y le preguntamos a todo el mundo como si no estás de acuerdo con lo que te está diciendo alguien que tiene toda esa trayectoria y todos esos años de estudio. Pero antes, hace un par de años atrás, por ahí era como, bueno, eso es palabra santa. ¿Sentías migrañas muy agudas, muy potentes? Muy duras. O sea, Durísimas. me costaba ver la luz, todo el tiempo sentía como un latido en la cabeza, era complicado y de hecho... ¿Algún historial en tu familia sobre eso? O... No, sobre esto no. Sí otras enfermedades así como, digamos, neurológicas, Alzheimer, Parkinson, esas cosas, pero no de esa manera. Una pregunta, si hubiera sido un chico, por ejemplo, ¿vos crees que iban a preguntarse lo mismo? Sí. ¿Sí? ¿Que le iban a No, preguntar? no, digo que no hubiera sido lo mismo. Está dando la razón. Sí, no hubiera, o sea, si te da la razón, no hubiera sido lo mismo, pero porque hay algo que es un dato, o sea, tremendo. Todos los protocolos médicos, la mayoría se escriben en base a hombres. Hombres percentil, creo que se dice percentil 70. Y el 90% de las drogas que se utilizan hoy en día fueron probadas únicamente en hombres. Claramente, sí. Increíble. Sí. Claramente va a haber diferencias. Hoy, por ejemplo, hablamos mucho siempre de, no sé, el cáncer de mama en las mujeres, pero esa no es la mayor causa de muerte de enfermedades en mujeres. Son los infartos, ¿entendés? Pero la mujer, por ejemplo, y un dato que es como que te vuela la cabeza, generalmente no siente dolor en el pecho. Entonces, el principal síntoma de un ataque, un infarto, es el dolor del pecho, y ese síntoma lo sienten los hombres, no las mujeres. Entonces a la mujer por ahí la mandan a su casa diciendo, bueno, es otra cosa, la presión, no sé. Entonces hay un montón de situaciones que claramente vino por ese lado,
Pero no es solo eso. El problema estaba en que yo caía a guardias médicas, a las mejores. O sea, pues tengo la suerte de haber podido acceder a los mejores dentro de Capital Federal. Y caía a las guardias y caía un día a un lugar, otro día a otra, otro día a otra. Y alguien me inyectaba algo para la cabeza, algo para las náuseas. Porque después empecé con náuseas, con vómitos y todo eso. Y nadie veía el total de lo que me estaba pasando. Básicamente, o sea, había un problema aún más de raíz, que era mis datos no estaban conectados. O sea, todos veían un pedacito de la foto, nadie veía la foto completa. No estaba la película. Claro, exacto. Pero vos nadie no podés podía llevar ver. tu historia clínica de un lugar a otro. No Por ley existe. se puede. Vos tenés acceso a tu historia clínica. Si lo voy a pedir, me lo tienen que dar por ley. Después, si no lo hacen, es otra cosa. Pero Bueno. a mí me ha pasado, te lo digo porque a mí también me ha pasado de otros problemas que he tenido, más chica, que era del hospital a la clínica acá allá, y tenía que llevar y pedir y exigir. No te lo hacen fácil, toda la información. Y de ahí un buen médico analizaba todo. También tenés médicos que no son buenos. A veces la interoperabilidad de los datos se los puedes dar todo y de repente si te quiere hacer una cirugía, mala praxis, te lo hace porque le conviene cobrártelo. Pero creo que es como que es un mix. A vos lo que te pasó es eso, como que no había interoperabilidad de los datos. Claro, o sea, hoy, 2025, entrenamos inteligencia artificial para hablar con delfines, pero no existe la interoperabilidad de datos en Argentina ni en ningún país de América Latina. Algo O que sea, es fundamentalmente necesario. Eso es Muy necesario. Yo también lo he visto, qué sé yo, con el tratamiento de mi padre, por ejemplo, y de repente la historia clínica. Y le pregunta al médico, ¿me puedes dar la historia clínica? A mí me dice, sí, te la redacto. Y me redacta un papel en virome. En virome. Me dice, tomá, Sí, es acá una tenés, locura. mandale esto a Ode. Que además hay que entender esa letra. ¿Vos me estás jodiendo? Y es como, hay unas prácticas en el mundo de la medicina que uno que viene del mundo de la informática. Sí. no Decís, puede tac, tac, hacer. decís, con esto y esto se podría No puede ser. resolver. Además de que no se entiende un carajo lo que te escriben. Pero también pasan otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la conectividad y tener software y hardware disponible. O sea, me pasó de ir a dar una conferencia a la provincia de Chaco y justo el chofer que me llevaba de un lugar a otro, siempre le pregunto, Charlo, ¿de qué trabajabas? Y trabajaba ayudando a digitalizar. Pero me decía, no hay conexión. O sea, no estaba Starlink instalado, no estaba vendido tanto como ahora. Pero me decía, no hay ni siquiera conexión para que yo haga todo esto y tenía que estar días y me pagaban por hacer esta tarea. O sea, tenemos en las clínicas más importantes una oportunidad, pero después tenemos también el problema de la conectividad. Una realidad importantísima. chicos, el problema es de plata. El problema dentro del sistema de salud es de financiamiento. O sea, es una industria muy rara, A básicamente porque tiene como la dificultad extra que el que recibe el servicio no es el mismo que el que lo paga, o sea, que el que lo financia, y no es el mismo que el que presta el servicio. Hay como toda una estructura que ninguna industria se da, porque generalmente, no sé, el que consume la coca es el que la paga y el que la hace es el que va a recibir el pago. ¿Viste? Es como la cadena es mucho más entendible. Acá la cadena es muy compleja de entender, es una de las principales dificultades. Después, el sistema sanitario está quebrado en Argentina y en todo el mundo. O sea, el sistema sanitario de Inglaterra está quebrado. Entonces, esto nos pasa a todos. ¿Qué pasa cuando no hay plata? No hay ciberseguridad. Es la industria más hackeada desde 2020. Uf, La semana pasada... estos son tus amigos, Emi. No, ahora, si querés, nos metemos en eso en ahí nos profundidad, metemos en eso. La semana pasada hackearon un montón de centros médicos a través de uno de sus proveedores, porque es un dato muy valioso, muy sensible, lleno de, digamos, o sea, las personas somos datos que convierten a nuestra historia, ¿verdad? Entonces, si el sistema de salud maneja un montón de datos que hoy están desperdigados por diferentes lugares, lo que vos decís, de que te escriban la historia clínica en un papel, o sea, uno de los mayores desafíos de la inteligencia artificial, de estos modelos que, digamos, escaneas un papel escrito, ponele un papel Pero pará, acá hay un punto, Ilegible, chicos. acá hay un No punto se puede importante leer. con esto que estás diciendo, ya que A nos ver. metemos ahí. Vos decís ciberataques. Los Ujú. ciberataques suceden por información que está digitalizada o en plataformas. Cuando algo está en una historia clínica en un papel, eso no va a ser ciberatacado. No. ¿Ok? O sea, Sí. aumenta la tasa por la digitalización en la información que está digitalizada sin infraestructura en seguridad informática. Sí. Donde, sí, más de los 600.000 estudios clínicos y de todo que hay, incluso de temas de fertilización asistida, o sea, heavy. En Córdoba pasó también antes, en las prepagas pasa continuamente. El punto está en la idea de digitalizamos todo el tiempo. El tema de ciberseguridad, cuando es de financiamiento, en todas las industrias ciberseguridad, excepto quizás en blockchain ahí o en bancos, sí, pero en las otras industrias no le dan importancia. Blockchain hackean. Sí, hackean las exchanges, pero imagínate que ahí le dan Sí, foco. sí, sí, pero puede ser vida o muerte. en un sistema, como decís, que está quebrado,
encima que vayan a invertir en seguridad informática, pero queremos todos ir con digitalicemos, pero ¿qué tipo de seguridad se le da a los pacientes sobre su información? Como para decirle, mirá, esto va a estar digitalizado y te aseguramos que no va a pasar nada. Es imposible. Entonces, el riesgo está, por un lado, tengo mi historia clínica en papel, malísimo porque te retrasa todo, pero por otro lado aumentan los ciberataques porque está todo digitalizado sin cuidado. Es el conundrum de seguridad y conveniencia, siempre. Sí. Siempre. Exacto. Contanos de Cromodata. Quiero que nos cuentes bien cómo nace Cromodata, a qué se dedica y por qué es importante. Bien. Básicamente es atendiendo este problema. Yo me di cuenta que mis datos no haber estar conectados, al haber tenido parte de mi historia clínica en esos ficheros monstruosos, ¿verdad? Y todo eso retrasó mi diagnóstico. ¿Cuántos años estuviste? 7 años. Tenía 2 tumores en la cabeza, chicos. O sea, era tan eso. sencillo como que me hagan una tomografía en lugar de decirme que tenía, digamos, estrés emocional. Eso fue lo que me ocasionó, ¿no? La epilepsia, la desautonomía, Claro. que es lo que yo tengo. Tenía 2 tumores en la cabeza y vos lo pensás y te parece una locura, pero después me puse obviamente pasé por el proceso, viste, el de enojo, el que soy víctima del mundo, Diosito me eligió mejor guerrera, viste, todo eso, pero después de eso me di vuelta y me di cuenta que el promedio en América Latina para obtener el diagnóstico de una enfermedad crónica es entre 5 y 10 años. Wow, entre 5 Y y 10 años para llegar a una enfermedad crónica. Exacto. Y el 30% de la población de América Latina que ya tiene síntomas de tener una enfermedad crónica aún no tiene su diagnóstico. Entonces, son métricas terribles Tremendo. que nos pone, que me puso a pensar y decir, che, algo que hay que hacer. Y obviamente que surge el dilema, che, bueno, pero si mi dato está en papel, al menos no lo roban a un delincuente. Pero yo te digo, como paciente que estuvo 7 años pasándola un poquito mal, digamos, porque no me medicaban bien, porque me causó un montón de problemas, pregúntame si en ese momento hubiera preferido que mi dato lo hackeara alguien para, no sé, hacer una copia de la tarjeta de crédito o lo que sea, o tener un diagnóstico. No sé, eso que nos lo diga la gente acá en YouTube, pero yo tengo una pregunta con eso. ¿Vos crees que el Sí. problema fue una cuestión de interoperabilidad o fue un tema de mala praxis o de desconocimiento? Porque yo tuve un montón de dolores de cabeza también y un día dije, nadie me hizo una tomografía. Me pasó no lo mismo que vos. Y no era una tomografía, era una radiografía. Tenía la cervical rectificada, yo me desmayaba en todas partes. Y no importaba la interoperabilidad, fue un médico específico que caía un viejito y me dijo, a ver, una placa mínimamente. Lo que digo es, esto de poner en juego el tema de los datos, interoperabilidad y ciberseguridad, medio como entre elegir una cosa o la otra, me parece peligroso, porque en realidad si vamos a ir por un mundo digital, la seguridad informática en esto tiene que ser central, Obvio. porque después, no solo eso, se vende esta información a prepagas, a aseguradoras. Y eso es peor todavía, que se haga un negocio en paralelo con datos que son sensibles que vos en ningún momento le dijiste, che, Santi, mirá que toda tu data de lo que vos hiciste se va a vender una prepaga o se va a una aseguradora. Y vos cuando tengas que ir no sé, a contratar alguna, ya van a ver, no sé, que tenés en azúcar tal nivel y bueno, te subimos el precio a vos. Pero vos nunca te enterás. Entonces, hay ciertos riesgos en paralelo que hay que tener en cuenta. Hay todo. Para mí, claramente, no es ni una cosa ni la otra. Pero yo en ese momento como paciente, o sea, habiendo vivido el camino que recorrí y sabiendo que el 30% de latinoamericanos recorrieron el mismo camino que yo y que hoy lo siguen recorriendo, me di cuenta de que el principal problema era financiar el sistema de salud para que pueda digitalizar, conectar y proteger los datos. Básicamente esos 3 pilares. En proteger está esto que hablamos de la ciberseguridad, por supuesto. ¿Con qué se hace eso? Con plata, chicos. Yo hablo muy de frente de sentido. Eso se hace con plata. No hay mucho más que eso. Y en un sistema sanitario quebrado, donde el médico que te prestó el servicio cobra 2 mangos, la clínica que le paga el médico cobra a 90 días. O sea, es imposible de decir, bueno, a ver, esperemos a ver cómo esto se soluciona. Hay que poner las manos en la masa. Y básicamente lo que Cromodata hace, nosotros creamos un hub, una plataforma para intercambiar, y lo voy a decir así, monetizar datos sanitarios anonimizados. ¿Y por qué hacemos esto? Me puse a ver qué estaban haciendo en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en Israel, en Canadá, en Europa, y nos encontramos con que había empresas que lo que hacen es construir estos hubs de datos. O sea, la ciencia necesita datos. Eso es como una realidad, ¿no? ¿Cómo los adquiere es el problema? Nosotros queremos que los adquieran de la manera correcta, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que había empresas que creaban estos hubs de datos
donde las clínicas podían intercambiar estos datos con farmacéuticas, con empresas de tecnología entregando modelos de IA y con universidades, con centros de research, pero anonimizando correctamente el dato de manera tal que sea imposible saber a qué paciente ¿Cómo se hace ese proceso de pertenecía. anonimización de la data? Nosotros, principalmente nosotros, al menos, no puedo saber todos, nosotros cumplimos estándares HIPAA, somos HIPAA compliant, que son los estándares de anonimización y seguridad, protección de datos de Estados Unidos, los que acepta Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son más rigurosas que la normativa local, que es media floja, digamos. No hay. No, es solo proteger la identidad del paciente, es como solo eso. Nosotros vamos un paso más allá, que básicamente, o sea, lo que tenés que asegurar es que bajo ningún medio de reingeniería inversa van a poder identificar a ese paciente. Perfecto. Entonces, nosotros, nuestro sistema, que lo construyó mi socio que está por allá, mi Le mandamos CTO, un saludo. lo que Laureano Bielsa 2. Sí. Claro, lo que construimos, digamos, cumple esa rigurosidad. Y nosotros lo que hacemos es crear set de datos con todos los criterios de inclusión y exclusión que determinados, no sé, científicos necesitan, y lo hacemos multicentros. O sea, ese set de datos se conforma con datos de diferentes centros médicos. Eso hace aún más difícil identificar, porque si yo te digo que hay una persona de 46 Claro, años con podés una radiografía... inferir, por la metadata puedes inferir. Exacto. En cambio, si mezclas, tenés Si un mezclamos, grado de seguridad más. subimos el umbral Cuando para identificar. anonimizás, técnicamente, ¿cómo lo haces? Porque el concepto de anonimizar es muy también de marketing, sirve, lo usan muchas plataformas, anonimizamos y después llegamos a 23andMe, esta empresa de Estados Unidos que la hackearon, que entró en bancarrota y que va a vender los datos genéticos como Sí. forma de recuperarse. Yo estoy ahí. Bueno, Santi, Hey, 23andMe. Indemnización, por favor. Averigüe qué bueno, pasa con mi viste data. que dicen, por ejemplo, Sí. vos podés bajar, Santi puede decir, no, mira, mi data, bajala, no la vendas. Incomprobable. O sea, ¿qué forma tiene Santi de decir? che. Sí. Yo ahí me enteré un montón de cosas de mí. Y después, por Me cómo gustaron. cómo está el mundo, pueden elegir, sabemos que hay un tema de segregación, la derecha extrema, o sea, todo lo que está pasando, que andás a ver en dónde cae esa data y después te hipersegmentan. En este caso, anonimizar datos como algo tan sensible. Sí. ¿Cómo se hace y en dónde existe, si es que existe, porque es una pregunta en general, alguna institución que hace como el control? Así como dijiste recién, estamos bajo estas normas, que hace el control, es decir, efectivamente, a ver, por ejemplo, con Cloudflare o con otros softwares, pasa que por normas de la regulación de la Unión Europea, se le pide a ciertos sitios como, che, ¿te guardás la data de los usuarios, sí o no? Y van y hacen una auditoría y eso paso está público. En el caso de esto, lo que están haciendo ustedes, Sí. ¿en dónde se controla la anonimización de la información? Perfecto. Lo que nosotros hacemos de diferente, aprendiendo de los casos, digamos, del mundo, lo que Sí. hacemos diferente es que nosotros, nuestro hub de datos no está compuesto por datos en sí, está compuesto por metadata. Nosotros lo que ofertamos, digamos, a esos compradores y el preview de ese set de datos que armamos para los científicos está compuesto únicamente de metadata, no de los estudios en sí. ¿Cómo qué? Los datos, vamos a saber que, no sé, existen tantas tomografías de un hombre de 46 años, de pulmón, no sé, de tórax, etcétera, ¿no? Sí. Como, eso es la metadata. O sea, nos indica qué dato hay, pero no tenemos acceso al dato. El dato está siempre en el centro médico que trabaja con nosotros. ¿Y qué hacemos para que no ser un blanco fácil, súper tentador de datos a hackear? El dato permanece siempre en el centro médico. Se anonimiza dentro del centro cuando, digamos, alguien recibió el preview de la meta, te dice, che, sí, esto es lo que a mí me sirve. En ese momento, el servicio que nosotros instalamos anonimiza dentro de la clínica el dato y viaja ya anonimizado directamente a quien va a adquirir ese dato. Y lo que se vende no es el dato, es una licencia de uso del dato. Esto quiere decir lo que proveemos es el permiso de utilizar el dato por un tiempo determinado para un fin determinado. Es decir, el dato no puede revenderse. Eso lo hacen muchas consultoras de las más grandes que trabajan armando, digamos, informes para la farma y demás. Lo hacen de esa manera y nosotros no. Nosotros lo que hacemos es, para este fin, no lo puedes revender, no lo puedes utilizar para otro medio y cualquiera de las partes puede decir cuándo esa licencia se termina. Hoy, por ejemplo, o sea, los modelos de inteligencia artificial aprobados por la FDA, está pasando algo muy positivo, que es que tienen que verificar la trazabilidad de dónde salieron los datos con los que entrenan. Ya no puede venir una startup y decir, adquiere un set de datos, digamos, de fuente Sarasa y decir, con eso voy a probar mi modelo. No, te van a pedir una licencia activa para utilizar esos modelos. Entonces, para mí y para mi equipo, la mejor manera de desincentivar el mercado informal de datos es trabajando en un mercado formal donde las cosas
se hagan bien. Obviamente que hay un montón de oportunidades todavía de cosas. Uno es el consentimiento informado. O sea, el consentimiento informado de los pacientes. ¿Cómo es eso? Porque, a ver, ustedes tienen un modelo de negocios en el que ganan dinero vendiendo datos de los clientes, perdón, para los que no son clientes, son pacientes, no sé qué son. Pacientes. ¿Cómo es que yo voy a un lugar, me entero, a mí no me vas a pagar nada, pero mi metadata la vas a entregar, yo Por encima ahora. pago una prepaga, por eso, Por ahí te pueden pagar. pero por ahora yo no lo escuché, así que quiero que me lo cuente, ¿cómo? Yo, Emilce Garzón, llego a un lugar, la idea de los términos y condiciones son 45 páginas, que Obvio, sí. imposible, y que así todo no puedo acceder y me tengo que acordar a lo que me plantean, porque si no me puedo atender, pero que tenga la opción de, che, mi data, la mía, no va a ir a ningún lado, y si no me pagas por esto, o, claro, o sea, es un modelo de negocios basado en un activo que, como mismo en su sitio web dice, es el litio actual, los datos son el litio de los sistemas nuevos tecnológicos, Sí. como yo digo, no quiero que mi data esté acá, ¿cómo lo verifico? Y si no, ¿cómo gano algo o no gano nada? Porque ustedes ganan a partir de un activo propio. Exacto. Bueno, hay un montón de cosas que hay que impulsar y de hecho nosotros estamos impulsando un nuevo consentimiento informado, lo llamamos consentimiento informado 4.0 porque es los que hoy firmás, como vos decís, inentendible, 45.000 páginas. Muchas de las nuevas tecnologías no están, digamos, incluidas ahí. Los consentimientos que firmamos hace 5 años nos decían que tus datos se podían utilizar para entrar a un modelo de inteligencia artificial cuidando tu identidad. Hoy deberían decirlo. Las normativas europeas, el espacio de datos europeo, lo exige y pide que cada vez que vos te haces un estudio, reconfirmes que seguís estando de acuerdo con compartir tus datos para fines científicos tecnológicos. Hoy en Argentina eso no sucede. A veces firmás consentimientos informados, ni siquiera siempre, y no están actualizados. Ahí hay una oportunidad muy grande. Nosotros estamos organizando para agosto un evento donde vamos a convocar a diferentes stakeholders, digamos, asociaciones de pacientes, de médicos, de tecnología, o sea, como diferentes gente que stakeholders que se involucran en lo que sería un consentimiento informado para impulsar un consentimiento mucho más amplio y entendible por los pacientes, porque cuando yo, digamos, viví mi etapa de paciente, sigo siendo, pero cuando viví mi etapa más dura de paciente, nadie me hacía firmar nada, chicos. Uh-huh. O sea, nadie me hacía firmar. No hay protocolos. protocolos. Sí tenés alguno con, no sé qué sé yo, cuando me hacen las resonancias de control, como me inyectan el contraste, sí, firmo que no sé, si me cae mal el contraste, que mejor. Pero ustedes estarían No hay mucho promoviendo más. directamente que si yo, Emilce Garzón, no quiero que mi dato esté entregado, que esté en un lugar y que después lo pueda seguir de alguna manera, eso que sea de esa manera. Que cada uno pueda saber qué firma y que lo que firman y los que están dispuestos a que sus datos se utilicen para la ciencia, lo hagan y den ese consentimiento. Porque hoy, como están nuestras normativas, nosotros, Cromodata, podemos intercambiar, impulsar la utilización de datos en Estados Unidos, en Canadá, en Israel. Pero en Europa, por ejemplo, hoy no. Entonces, como paciente y como personas que tenemos, digamos, seres queridos que por ahí tienen una enfermedad y todavía buscan una solución, yo quiero que los datos estén en los lugares donde hay presupuesto para hacer ciencia y para innovación. Mi tipo de epilepsia seguro que en un futuro se va a poder curar. Yo no creo que me quedo indefinidamente convulsionando veces por semana. Yo estoy segura que en algún momento esto se cura. Pero hago algo para que eso suceda, digamos. Yo tengo la camiseta puesta de la inteligencia artificial en estos días. En estos días, bueno. En esta vida. El otro día me lo elegí poner, otro día blockchain, otro día cripto, ahora inteligencia robótica. artificial. Que claramente es algo que se alimenta en base a la data y tiene la tremenda promesa de generar grandes avances en la ciencia, ¿no? Vos mencionabas recién, porque por ejemplo, esto era una oportunidad para las instituciones médicas poder monetizar datos, poder hacer valer esta data. Quienes compran esta data y en materia de inteligencia artificial están trabajando con compañías que están haciendo investigación en base a los datos. Sí. Que contame un poco de eso. Sí, por ejemplo, hoy estamos trabajando con una compañía, una empresa de inteligencia artificial canadiense que está trabajando sobre el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Eso es lo que tuvo mi viejo. ¿Es un células no pequeñas? No, él era el más suave, mi viejo, era el otro. Por Bueno, suerte. Está bien. Bueno, Saludos para el viejo. Bien que tu viejo Te está queremos. bien. Justamente ese tipo de cáncer tiene una sobrevida muy baja porque se diagnostica tarde. Esta empresa está entrenando un modelo que están probando que diagnosticaría, digamos, la enfermedad 5 años antes que el ojo clínico. Para esto necesitan diversidad de datos. Es una compañía canadiense, entrenaron con los datos que tenían, con toda la diversidad genética disponible en Canadá,
no mucha. Claro. Y hoy necesitan diversidad de datos para que esto que entrenen sea escalable, para que no haya falsos positivos o falsos negativos. O sea, hoy es muy importante. Y un dato ahí de inteligencia artificial, obviamente que no es, digamos, no está 100% chequeado, pero en teoría América Latina aporta menos del 1% de los datos sanitarios que se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial y para el estudio de medicina genómica, que es la medicina personalizada, ¿no? Como ese medicamento que se modifica un poquito para que sea exactamente lo que vos necesitas. Generamos poca data en la América Latina. Generamos mucha data, no la utilizamos. Ahí va. No, sí, se nos caracteriza por ser un lugar de extractivismo de datos. Somos, al contrario, generamos muchísima data. La industria de salud en sí genera el 30% de los datos del mundo. Es la industria que más datos genera. Imagínense lo costoso que es almacenar y proteger esos volúmenes de datos. O sea, yo quiero pensar bien y para mí no es una cuestión de, digamos, de falta de intención de proteger los datos, falta de intención de digitalizarlos, falta de intención de haberlos hechos interoperables. Para mí no hay falta de intención, para mí es un problema de imposibilidad. Y cuando nosotros decidimos darnos vuelta y decir, che, los que están necesitando un apoyo o están necesitando poder hacer esto son los centros médicos, es porque son ellos los que en definitiva brindan atención al paciente, los que tienen que, digamos, invertir en seguridad, invertir en almacenar datos. Imagínate que la ley te obliga a tener 10 años guardados los datos de los pacientes. Yo les puedo asegurar que he llegado a un montón de clínicas de las más prestigiosas y que me dicen que los guardan 2 años y después los borran porque no les da el dinero para almacenar esos volúmenes de datos. No les da el dinero, chicos. Y obviamente que hay una ley. Entonces vos vas a ir a tu centro médico y les vas a decir, necesito mi tomografía de no sé qué. ¿Y sabes qué te van a decir? Uy, mirá, parece que hubo una falla, se borró, no la encontramos, te lo hacemos de vuelta sin costo. Porque es más barato hacértelo de vuelta sin costo que eso exista. Entonces, no, el tema de los ciberataques es lo mismo. O sea, lo que pasó con Rossi, Estambuliana hace poco, no fue ni hace 2 años y fue hace unos meses y de repente la gente, de hecho, era como, mirá, no te digo que vuelvas porque no se va a guardar la información porque estamos en medio de un ciberataque y lo que va a pasar después es que vas a volver y te vas a estar exponiendo 3 veces a hacer el estudio en vano porque estamos en medio de una situación que nada se guarda. Eso es súper riesgoso. Es que realmente es una industria que está muy vulnerable en este momento, que produce el dato más importante del mundo, porque sin la salud, o sea, ¿qué decimos todos? Mira, mientras tenga salud, bueno, los datos de salud lo mismo. Mientras tenga mis datos de salud, tengo control de mi vida. Mientras no los tenga, no tengo. No hay medicina posible sin datos. No, o sea, y no hay ciencia posible, tal cual. No hay avance, no hay tecnología, porque a mí me encanta cuando yo también sigo, no sé, gente que habla de las nuevas tecnologías, AI que se están entrenando para cosas fantásticas, y yo me pregunto, ¿y esto me va a aplicar? Porque es lo mismo que con las drogas, chicos, ni siquiera nos vayamos a inteligencia artificial, los medicamentos. Si se probaron únicamente en hombres, ¿vos creés que te aplica a vos ese medicamento, necesariamente? Uy, lo bien que me hubiese venido poder saber ¿Qué? algunas pastillas que tomé. Pero vos no tenés problemas, sos hombre. Sos hombre, vos Vos no tenés ningún tipo de problema. Una pregunta, en la web decía que le vendían los datos a empresas de seguro médico. Sí, en realidad no es... O sea, eso es lo que entiendo bien que está en la web y me preocupa un poco eso porque, hablando de inteligencia artificial, existe algo, por ejemplo, que se llama Dynamic Pricing, que en Estados Unidos... Bueno, si alguien quiso comprar una entrada para Oasis, le pasaba que el precio le iba cambiando, era precio dinámico y era acorde... Pasa con los billetes de avión. También, pero en este era muy evidente, te lo hacían muy evidente y encima es como un show, entonces los fanáticos quieren ir, entonces ven que su precio pasa de 100.000 a 400.000, viste, muy evidente. Y eso se basa en inteligencia artificial, en datos, en stock, desde qué lugar comprás y de esa manera subían el precio. Después hubo un juicio grande y no sé si se resolvió, pero que los organizadores del evento tenían data adicional que les permitía cobrar lo que quisieran a los usuarios con esto del precio dinámico usando inteligencia artificial. Esto podría aplicar también a supermercados. Se hicieron pruebas cadenas en Estados Unidos donde, por ejemplo, vos vas a comprar arroz y sabían tu historial y por el stock si podías pagar más o menos y no había pegado el papelito con el precio, sino que era digital. Entonces te iba subiendo y cambiando a lo largo del día. Eso es un tema que a mí particularmente me preocupa. Ahora, cuando Cromodata dice que vende los datos a empresas aseguradoras médicas para que sea más eficiente su venta, ¿de qué se trata eso? Quiero entender bien. Sí, que sea más eficiente su venta no, porque nosotros no damos ningún tipo de dato del paciente. O sea, no hay manera de, digamos, de poder... O sea, yo con una radiografía de tórax... no sé cómo saber que es él o que sos vos. O sea, eso no puede suceder de esa manera.
Pero en Argentina se da la diferencia de que muchas veces, o sea, las financiadoras, los financiadores de servicios de salud son los dueños de las clínicas. Y lo que nosotros decimos es, a través de que ustedes moneticen esos datos, van a poder brindar mejor atención a sus pacientes porque tienen esos ingresos de dinero para, para ciberseguridad, digitalizar, para reinvertir en terapias. Nosotros caemos a centros médicos donde los tomógrafos están descalibrados, donde tienen equipos de 2009. Nos reunimos con gente de Philips que nos dijo que Argentina es de los países de América Latina que tiene los equipamientos más antiguos. Y hay algo muy loco porque, mirá este dato, el 24% de las imágenes médicas de América Latina se generan en Argentina. Wow. Somos el país que más imágenes médicas genera. ¿Por qué? Por cómo funciona nuestro sistema de salud. O sea, a mí la cantidad de veces que me han metido a rayos innecesariamente o ecografías, a mí me hacían todo el tiempo ecografías de estómago porque caían vómitos por dolor de cabeza y me hacían ecografías en la panza. No entiendo la pregunta que era. Por ahí somos muy hipocondríacos en este país. Y muchos psicólogos también tenemos. Pero no, pasa que te cobran por servicio, entonces conviene hacerte muchos más estudios, pero te lo hacen con equipos no por ahí un poquito más viejos, los datos no se guardan. El que te lo hace no sabe que hace 3 días te hiciste otra tomografía. Pero quiero entender como Cromodata cuando dijiste incentivamos a que en las clínicas moneticen los datos. Sí. ¿No? Sí. Mientras el usuario no recibe nada de esa monetización. Me encanta decir esto. Hoy. A los derechos individuales. Quiero entender. Me gusta quiero la entender. liberal. No, pero es que realmente es un tema peligroso. O sea, para entrar en conciencia. Un negocio como Cromodata, que me parece buenísimo la interoperabilidad y demás, pero que no esté en claro cómo la gente sabe o no de su información, habiendo en otros países casos tremendos de investigación, terribles, o sea, todo eso se puede googlear. Me interesa saber cómo la gente termina, o la clínica por ganar, porque esto me parece importante. Yo leí en la web, insisto con esto, que lo que hacen es que sea más eficiente la venta para la prepaga, por ejemplo. Y ha pasado con aseguradoras de autos que se les vende la data, que la gente dice sí, ok, no sabe lo que compra, se le vende la data, le entregan la información y después cuando vas a contratar un seguro te tienen, en este caso decís que está anonimizado, pero tienen nombre y apellido y entonces me van a poner un precio más alto porque no sé, saben que siempre tengo multas o me las mando. En este caso que vos decís monetizar, que le va a servir para generar ingresos a una clínica, ¿de qué se trata? Y sacando esto de por ahora, pero lo que está sucediendo en este momento es que la gente no está recibiendo un pedacito de Bitcoin mini por su dato. No sabemos. Es que no lo vas a recibir porque tu dato no lo tenés. O sea, eso es lo que hoy tenemos que partir de algo que es muy claro y que para mí para mí lo decía así, nos tenemos que sacar la careta y hablar de frente, que es vos como paciente no tenés tu dato, no sos propietario de tu dato hoy. ¿Por qué? En la teoría, el dato es del paciente y la gobernanza la cuida la clínica. No sos dueño de tu dato porque tu dato o no está guardado o está mal guardado. Yo no quiero decir algo como muy correcto, pero en la historia clínica digital que se implementó en Ciudad de Buenos Aires, tengo entendido que uno de los, como la prevalencia de enfermedades, la mayoría de las anginas. ¿Por qué la angina? Porque era la primera del cursor, ¿entendés? O sea, el médico no tiene incentivo a generar datos de calidad. La clínica no tiene incentivo de ningún tipo a que ese dato ni se guarde, ni se almacene, ni esté protegido. No, es como, nosotros creemos que hay que alinear incentivos entre todos. Los pacientes queremos nuestros datos. Porque nuestros datos son nuestra historia. Y porque con los datos podemos tomar decisiones inteligentes. Yo hubiera tomado muchas decisiones diferentes de haber tenido mis datos. Y seguramente los médicos de buena fe hubieran tomado decisiones diferentes de haber tenido mis datos. Entonces, ¿cómo hacemos que todo cierre? Hoy, no, si es por mí, y te lo digo, conozco startups que lo que hicieron fue, bueno, voy a crear una startup creo una app para que el paciente tenga ahí sus datos. ¿Sabes qué tenés que hacer vos como paciente? Entrar a cada uno de los portales de tus centros médicos, si es que está digitalizado en un portal, descargarlo y subirlo vos a tu app. Pero, y ahí la pregunta es... Sí, el paciente sabe lo que hace. El paciente sabe lo que hace. Pero una cosa ¿Quién se hace dueño de esos datos? Tener tu dato es mío porque surge de mí y me pertenece a información privada. Tiene que ver con privacidad, más allá después si yo puedo acceder o no a eso. O sea, una cosa yo entro a Google y si veo todas las cookies con claridad y la tengo clarísima y lo puedo ver. Y otra cosa es, más allá que yo no lo pueda ver, es mío. ¿Y por qué están comercializándolo? Esa es la pregunta. Bien, ¿el dato es tuyo? Eso, y el dato, la privacidad. El dato de cada uno es nuestro, y cuando vos decís, bueno, pero más allá que yo no pueda acceder, es mío. Yo te pregunto, el dato de salud, el dato que hace a la ciencia, el dato tuyo que quizás sirve para curar a 5 niños en Colombia, ese dato nació para ser guardado ahí en esa estantería y que no le sirva ni a nadie ni a vos,
o sirvió para la ciencia, o nació para la ciencia. El dato nació para ser usado o guardado en la absoluta nada. Bueno, siempre y cuando yo sepa de todo eso, yo elija eso. Obvio, es como por que eso el diga, consentimiento yo soy informado. humano, entonces como soy humano tengo que dar mis órganos. Hay gente que no quiere dar sus órganos cuando muere. Tiene la opción, si no tenemos que ir con la misma lógica. ¿Vos sos donante de órganos? Yo creo que sí. Me estás dando Creo tus que datos. sí. Creo que todos sí. somos Lo marqué, donantes de lo órganos. marqué. Por default. Por somos default somos marqué. todos donantes de Lo órganos. marqué. Eso es No, tabú. sí, no sé. Pero digo que me parece interesante esto y los abogados saben mucho mejor del Obvio. tema. Yo sé que ustedes tienen un equipo legal, Ujú. pero esto de decir no es mi dato, sí es mi dato, es mi dato, después lo tratan mal y después quizás vos vas con la mejor intención, pero después hacen todo este trabajo, queda en la clínica y no tienen seguridad informática, se perdió. Y por más que esté anonimizado, es una masa de datos que sirve después para un control o gestión y me parece buenísimo que se entren en inteligencias artificiales. Hay problemas con lunares que no se pueden detectar para una tez más oscura Obvio. y enfermedades que se pueden diagnosticar antes, pero hay un tema detrás que ya sabemos que son los activos más importantes hoy en día, son los datos y poder decir si quiero o, que ahí sí podés contarnos quizás el plan, Sí. que decís hoy, pero si es que en algún momento se va a entregar algo a los Sí, pacientes sí, que sí. quieran Te participar. digo, la visión de Cromota, y el otro día charlando se lo había contado Santi, y nosotros queremos que el dato realmente pertenezca a quien es, que es al paciente. O sea, yo quiero que mis datos me pertenezcan. Yo 2025 sigo sin poder acceder enteramente a mi historia médica. Ujú. Entonces, esa es nuestra visión. Para que eso suceda, tienen que suceder las cosas por pasos. Primero, el dato tiene que ser digitalizado. O sea, tenemos que haber ayudado a que todos los centros médicos de Argentina, no solo los de Capital Federal con Internet, digitalicen sus datos. Tenemos que haber ayudado a que esos datos digitalizados sean interoperables entre sí, que conversen medianamente el mismo idioma, ¿no? Y que Estandarizar estén estandarizados. Y lo siguiente que tiene que pasar es que esos datos estén seguros, porque si ya están digitalizados y ya están interoperables, pero están inseguros, estamos en un problemón que era lo que hablábamos al principio. Esos son los pasos necesarios para que el paciente sea dueño de su dato realmente. Y cuando el paciente sea dueño de ese dato, puede hacer con su dato lo que quiera, sea donarlo para la ciencia, monetizarlo, regalarlo, intercambiarlo, hacer lo que se le cante porque son sus datos. Eso es lo que debería suceder. El plan de Cromodata a 7 años es que esos datos pertenezcan haber impulsado la digitalización de los datos de salud de tal manera que sea el paciente con una historia clínica digital centralizada quien pueda monetizar esos datos y hacer lo que quiera con esos datos. Nosotros hoy impulsamos el intercambio y la monetización de datos únicamente sanitarios y para fines científicos y tecnológicos. Cada licencia de datos que se firma y que se vende y que, digamos, va a estar activa durante un tiempo determinado, especifica que los datos son para hacer ciencia y tecnología. Eso le agrega un valor económico al que genera ese dato. Si no impulsamos y no incentivamos al generador de datos, va a ser una utopía y a mí me encantaría decir, sí, el dato es del paciente y el dato es mío, pero no es una realidad palpable. O sea, es algo que nos lo podemos seguir diciendo y podemos seguir creyendo que es, pero no es. O sea, y no es en Capital Federal, chicos, en Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, en los lugares donde hablamos con delfines con AI. En Acá Estados no Unidos, es. con lo que pasó con 23andMe. En todos lados. En todos lados. La experiencia, yo he tenido obra social en España, en Estados Unidos, en Argentina, y en todos lados es realmente precario. Ujú. No hay la aplicación de una wallet donde tengas de forma segura, donde puedas ver tu historial, No. donde puedas tener, mi padre que tiene 80 años, el historial médico Sí, era es un problema. una gran zaraza. Entonces es extremadamente sensible esta data. Sí, Claramente esa data. Al mismo tiempo, yo me acuerdo con 23andMe, a mí lo que me gustaba es una prueba de saliva que vos tenías que mandar a un laboratorio. Los escáneres de secuenciación genética que usa 23andMe, ¿por qué salía $100 la prueba de 23andMe? Porque no te secuencian, es una foto de baja resolución, no era una foto en HD. Si vos te querés secuenciar todo el gen de tu cuerpo, sale como $50.000. Y son máquinas muy costosas. 23andMe te saca como una foto pequeña de baja resolución y ese pequeño snapshot de tu genética va mejorando a medida que ellos iban teniendo más participantes en la base de datos. Tremendos. Tremendos. Porque la data genética, la correlación que había entre los
diversos participantes, iba mejorando la visibilidad sobre tu propia genética, sobre la de los demás, a medida que crecía la data, pero en algún punto ellos no tienen acceso a toda tu genética. No tienen. Google Entonces, fue uno de los mayores inversores y eh, entró en bancarrota. Fue fundada por la ex mujer del fundador de Google. Wojcicki, si me acuerdo bien. Hay Entró en bancarrota. muchos, yo creo que un poco lo que está haciendo Cromodata es hablar más libremente de algo que ya se hace, que eso es muy importante de aclarar. Hoy los datos, o sea, es la más hackeada, la industria más hackeada, justamente porque esos datos se utilizan. Y no solamente para subirte el precio, los utilizan para desarrollar fármacos, lo utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial, se utilizan para absolutamente todo. Y hoy hay 3 maneras en las que se adquieren los datos de salud. Uno es ese hackeo masivo, burdo, como el que sucedió la semana pasada. Otro es, viene un empleado dentro de la empresa, del centro médico, conecta un pendrive, chicos. O sea, ¿y quién paga eso? Lo paga la farma, lo pagan las empresas de tecnología, lo pagan ¿Qué las cosa que paga? Pagan para que un empleado Sí, interno para robar haga un data. robo de O datos. simplemente porque está enojado alguien, no tiene que pagarle a nadie y ya, No, suficiente. el robo de datos Y después es- venderlo, se lo das a alguien, Exacto. ni siquiera, es Hay súper mucho mercado simple. negro Hay detrás. hay mucho mercado informal. Pero hay mercado incluso informal con gente que trabaja en la formalidad. Hablo de las prepagas aseguradoras que compran en foros de la dark web. En vez de comprarle a Cromodata, ponele. Las Que compran ahí. ¿Quién aseguradoras. se lo factura? Ahí entra Bitcoin. Ahí entra Monero. Se lo Yo, facturan los yo creo exchanges. o sea, las aseguradoras ya tienen los accesos a todos tus datos. Para mí, si hay uno que se roba los datos o los compra negro, yo creo que el último que lo compre es la aseguradora porque ya tienes acceso. Tienes acceso a qué prestación te hiciste, qué médicos pasaste. Por ahí no ve todos los estudios, pero ve todos los servicios que vos consumiste y ya sabe que si vas 5 veces por año al ginecólogo o una, ya sabe qué precio cobrarte. O sea, para mí no es ese el mayor problema. Pero entonces hay Cromodata. ¿Cómo Si digamos? ya lo están teniendo todo el tiempo, entonces Cromodata, ¿qué haría? Sería un servicio para el Pero- usuario, pero entonces ahí pero estaría nosotros bueno. no le vendemos datos para pautar precios a una aseguradora médica. Nuestros clientes principales, nosotros beneficiamos a las aseguradoras médicas que son dueñas de centros médicos al impulsar la digitalización de sus centros médicos. Esa es la manera en la que nosotros ayudamos a las aseguradoras. Les das un Pero, activo que claro, antes porque no sus centros explotaban. médicos, vamos a decir, casi todas las prepagas o financiadoras de este país, creo que excepto una de las privadas más grandes, todas tienen sus centros médicos. Si nosotros impulsamos que sus centros médicos moneticen datos completamente anonimizados de manera tal que no se identifica al paciente y que ayuda a la ciencia y que eso les genere ingresos para digitalizar, conectar y proteger datos, los estamos beneficiando, sí, pero también nos estamos beneficiando a los pacientes y a toda la comunidad en sí. Eso es una cosa, o sea, eso es lo que nosotros hacemos. Pero los principales compradores hoy de esos datos y quienes necesitan esos datos son los que hacen ciencia y tecnología. Farmacéuticas, todo aquello que está, la medicina genómica, que está súper en auge y que no utilizan datos latinoamericanos, y las empresas de tecnología que entrenan modelos de inteligencia artificial. Esos son los principales compradores. Y los datos hoy se transaccionan. Nos guste, no nos guste, los datos se transaccionan de manera informal, porque te puedo asegurar que la farma que se acerca a un centro médico importante a pedirle los datos, sea oncológico, neurológico o lo que sea, te puedo asegurar que no le importa si tu nombre se fue dentro de la No imagen. le importa. Nosotros lo que hacemos es formalizar ese mercado y decir, bueno, ok, esto se necesita, otros se necesitan, formalicémoslo. Hagámoslo de manera tal que cuidemos al paciente. ¿En qué países de Latinoamérica están trabajando activamente? Estamos fuerte en Argentina, obviamente porque es como más sencillo, y tenemos nuestros primeros centros, o sea, más sencillo para Me nosotros. porque- asusta un poco, pero no pasa. No voy a seguir opinando, no voy a pedir. Capitalismo No, pero tecnológico opina nacional. tranquilo, No, porque porque Argentina es un lugar de extractivismo de datos, se sabe, o sea, tenemos a WorldCoin, tenemos un montón de experimentos que están sucediendo vinculados con datos e información, no están en nuestros servidores, no están en ARSAT, hay una ley que dice que la data de los ciudadanos tiene que estar en lugares con muchísimo cuidado, como ARSAT, que tiene espacio disponible para, Bueno, entonces pero, es como un camino que perdóneme, Argentina es un lugar de Si extractivismo. no desarrollamos startups que precisamente desarrollan infraestructura desde la Argentina, ¿quién lo va a hacer? No, por supuesto. Y ahí la pregunta es, y respecto a eso, si hay gente que financia a Cromodata como que no sé, una ronda de inversión y demás, y si son de Argentina o son del exterior. ¿Por qué? Porque a veces pasa en biotecnología, que por ejemplo, en el Parque de la Innovación, que es un lugar espectacular, ahí adentro hay biotecnología,
necesitan crecer, vienen inversiones extranjeras, pero después la patente termina perteneciendo a Estados Unidos. Así que le damos toda la financiación inicial desde acá, pero después termina en Estados Unidos la patente y los ingresos. Entonces ahí es como, lamentablemente por la financiación de que vos hablabas antes, no podemos desarrollar industria nacional que sea industria desde acá para el mundo. Entonces me parece importante entender que tenemos un montón. Les cuento eso. Primero decir que la facilidad de por qué estamos más fuertes en Argentina, básicamente por la llegada. Le escribía a todos los médicos que alguna vez me atendieron, Y están preguntándole disponibles. a ver si tenían datos, digamos, Excelente forma de empezar. Esa fue mi primera, o sea, ya me había conocido a la comunidad médica. El año pasado, ¿cómo empezó Cromodata? Que también hace al sentido, o sea, yo me iba con Harry, tenía la idea nada más, ¿no? Me iba con Harry a todos los congresos médicos gratuitos que encontraba. Y me acercaba y le preguntaba a los médicos en el coffee break, che, ¿qué hacen con los datos? ¿Guardan los datos? ¿Los guardás 10 años? Y claro, en la charla de café me contaban, no, es carísimo, no se puede te guardar, pensás, nena? ¿entendés? ¿Qué te pensás, nena? ¿Entendés? Entonces ahí fue que terminé de entender la problemática y darle esa forma a Cromodata de entender qué era lo que pasaba. Entonces ahí fuimos armando buenas relaciones y básicamente nosotros copiamos un modelo que ya existe en el exterior, chicos. O sea, no, ni me enteré la pólvora. O sea, Bueno, pero hay que armar esa infraestructura. pero hay que armar armarlo. la gente. Exacto. ¿Y cómo nos estamos financiando? Nosotros hasta ahora fue todo bootstrapping. O sea, hoy somos una compañía bootstrapeada. Bien. Tenemos abierta nuestra primera ronda de inversión. Ujú. Y algo muy importante y que me hubiera facilitado mucho las cosas y no estaría endeudada, que es que nosotros no aceptamos dinero de farmacéuticas. O sea, Bien. no aceptamos inversión de farmacéuticas. Fueron los Eso- primeros que quisieron venir a Sí. fondearnos. No lo aceptamos. Nosotros no tomamos dinero de farmacéuticas. Solo tomamos dinero, o sea, para inversión de angels, o sea, Ujú. inversores angel de tecnología o fondos de inversión agnósticos o health-tech. No tomamos dinero de farmacéuticas para mantener nuestra neutralidad. Y para nosotros, Argentina y América Latina es un generador de datos. O sea, nosotros estamos creando el hub de datos de América Latina y los compradores están afuera, pero el dinero vuelve a nuestros países, vuelve a los centros médicos, a los laboratorios por imágenes de América Latina, o sea, de Ujú. nuestro país, de Argentina y de los distintos lugares de América Latina. Eso es En definitiva, buenísimo. es exportar. Eso es lo que hacemos. Esa es la manera en la que encontramos de impulsar esa digitalización y que un día la historia clínica no sea un motivo de chiste o de burla en un congreso médico. Porque te puedo asegurar que yo decía, sí, la historia Sí. clínica y todo será como, Básico. ¿entendés? Entonces, Ujú. para hacer eso tenemos que hablar de frente y decir los datos son necesarios, los datos hay que monetizarlos porque son un activo y esperamos que en el futuro ese activo vuelva al paciente Y Pero- contribuye a la seguridad. y del contribuya dato. a la seguridad del dato. Pero primero lo primero. O sea, primero hay que apalancar al que genera el dato. Si no, vamos a seguir dando vueltas en círculos sin hacer nada. Ahora el 20 de mayo ganamos una beca de Draper University para ir a Silicon Pará, Valley. Draper es este que bancó a Milei, Sí. el trajeado. después Draper del- es un inversor de años Que- de familia, abuelo, hijo, nieto, de Que bancó inversores. Milei post- Yo Libra. le piché al hijo, Sí. al nieto y al abuelo. ¿Y te resultó? ¿Estuvo bien? ¿Cómo te sentiste? 3 picarones. Off the record. Te cuento. Suficiente. No sé. Igual ellos no nos invierten. Lo que ganamos es una beca de soft landing como para, digamos, aprender a entrar al mercado. Es Un un- montón de Bien. skills. Nosotros Entrenamiento. necesitamos Está skills. bueno. Son la puerta de entrada a Silicon Valley, Sí. conocen a todo el mundo. Es excelente que quieran tener tanta vinculación directa con los emprendedores argentinos. Ujú. Sí, súper. No hay otra forma de desarrollar el capitalismo tecnológico si no es aprendiendo de los que saben. Así que nada, me parece espectacular la beca. Sí, la verdad que estamos contentos y esperamos ahí como lograr insertarnos mucho más en esas empresas de tecnología o en esas universidades, porque también estamos armando agenda para ir a visitar, ¿viste? Stanford, Berkeley, Sí, todas sí. aquellas donde hay centros de research y que los datos de los latinoamericanos en definitiva también se utilizan en esos lugares. Si no, la brecha tecnológica, o sea, en lugar de achicarse, se va a agrandar porque nos van a llegar tecnologías que no nos aplican. Claro. Sí, obvio. Entonces, es como que se agranda. Hay un paper que habla de la pobreza de datos, le llaman. Ujú. Que los países o las poblaciones que no estén aportando datos a las construcciones de nuevas tecnologías van a internalizar aún más su pobreza porque van a quedar por fuera de las innovaciones. Mm. Y eso a mí como paciente me Sí, jode. Fuertísimo. Me jode fuertísimo. mucho. Ujú, sí, sí. Keila, muchísimas gracias por venir a la última Pará, fecha. ya, Gracias. a Harry lo podemos mostrar otra vez, está durmiendo. Por favor, Ay,
Viene, Harry. Harry está. A Harry es un perro instagramer, lo Pará, tienen que pará. seguir. Dice cromodata en un costado, ahora lo mostramos. Y después dice perro de asistencia. Ah, está pegado. Lo podés despegar, sí. Miren. Harry Perro de asistencia. dice, yo escuché este pitch tantas veces ya. Harry está harto, sí. Ay, bueno, no lo podemos mostrar. Está Y- acá el bebé. Harry, todo el presupuesto en marketing se fue en el parche que dice Cromodata. No, pero además él es parte del equipo. Yo vi Él que es en la parte- web está ahí Él está, Harry, es el Chief Firulais Officer. que mueve la colita. No, es que es un genio porque realmente nosotros tenemos oficina de Parque de Innovación y es tremendo como a veces estoy tipo en una meet vendiendo a full y estoy viendo en la cámara que alguien está agachado en el piso acariciando a Harry como Y bueno. mi vida de emprendedores. Y nada, Gracias. es un divino. Gracias Gracias. por invitarnos y me encantan estos debates porque es un tema muy sensible, muy delicado, pero del que hay que hablar mucho. Sí. Y mi experiencia hoy dentro de la comunidad médica está haciendo que enfrentarlos así de esta manera, porque la primera me dicen, no, pero los datos del paciente. Y cuando digo, sí, dame mis datos. Porque yo acá mi Z de estudio, dame mis datos. Cuando Claro. los enfrentamos y cuando, digamos, realmente hablamos con la verdad, creo que hay para construir y ahí podemos armar todos los protocolos necesarios y podemos, digamos, trabajar en regulaciones súper necesarias, pero primero hay que hablar con la verdad. acuerdo. Se nota, Keila, que para vos esto no es solamente construir un startup, sino que es una causa Es una causa. y que es algo que atraviesa tu vida, además, atraviesa tu sí. historia personal. Atraviesa mucho mi historia. Para mí es resignificar algo que fue, obviamente, que espantoso y con lo que convivo. O sea, Sí. yo convulsiono 2 veces a la semana, chicos. A veces tengo una convulsión, me paro y picheo. Para mí es muy importante que esto suceda porque hay algo que es, o sea, una cosa es tener una enfermedad con un diagnóstico que ya es terrible. Tener una enfermedad sin diagnóstico, les puedo asegurar que es 1000 veces peor. Ahí está el kit de la cuestión. Ahí está el kit de la cuestión. Sí, Una enfermedad sin diagnóstico te deja en soledad, te deja solo, porque no tenés con quién compartir eso, no tenés una red de apoyo, porque pasás a ser como, bueno, no sé, siempre le da la cabeza, ¿viste? Entonces, sin diagnóstico las personas nos quedamos solas. Y por eso para mí, para mi equipo, que se dio a casualidad como que todos los miembros del equipo tuvieron una situación, casualidad o no, digamos, Sí o no. muy jodida dentro del sistema de salud o diagnósticos erróneos, malas situaciones. Entonces lo tenemos como, o sea, sabemos que el camino es muy difícil, muy largo, pero si tuve 7 años mientras me sentía pésimo para encontrar mi diagnóstico, tengo 7 años para lograr que los pacientes sean los dueños de sus datos y los moneticen ellos. Esos 7 años fueron el prólogo de algo muy grande, de eso estoy seguro. Keila, muchísimas gracias por venir. Un gusto enorme, chicos. Qué formidable, una tenacidad y una solidez como emprendedora pocas veces vista. Y Usted- mujer. Y Y mujer. mujer. Que sí. lamentablemente somos mejores que ustedes, Santi, pero bueno, te lo tengo que decir No, porque yo tenés no 2 sé, soy hijas. padre de 2 hijas, escúchame. Son bárbaras. No, pero los Eh, amamos. eh, Yo amo a los hombres. No voy a profundizar. Bueno, la verdad que me encantó. Espero que todos los que estuvieron viendo. De Y los pregunten capítulos, y que cuenten sus Sí. historias, las veces que les pasó, por esto, por lo que estaba contando recién yo Keila. creo que esto es algo que atraviesa una fibra íntima de todos nosotros. Sí. La salud, la medicina y los datos es algo tan importante. Ujú. Y creo que finalmente estamos viendo a alguien hacerse cargo de este problema Ujú. como debe hacerse cargo. Militantes del saber. ¿Qué? Yo soy Emi Garzón. Y yo soy @santisiri, @_Emi Y nos Garzones. encuentran en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube Spotify. y en todos los canales de Filonews, por supuesto. Como siempre, todos los martes a las 7 de la tarde, yendo a los límites mismos del conocimiento y del saber. Con nuestro amigo Harry acá, que en cualquier momento nos derriba el micrófono. Hasta la semana que viene. Estás subiendo, sigues subiendo. Oh no, te acabo de desarmar. Crypto, blockchain, metaverse. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver market a la vista. Y yo sin internet, NFT,